Muy buenas tardes. Hoy hablaremos en nuestro programa de Juntos a las 3 de la autoridad con la que un padre educa a su hijo. Ya saben que nos pueden llamar a nuestras redes sociales. No, a nuestras redes no nos pueden llamar. Nos pueden escribir. No. Ay, se tiró todo el discurso. No, voy bien. Fabián Teodoro. No, espere que... No, ese es otro, doctora. Eso diría... Entre tanto, nos pueden llamar al... ¿Cómo es el teléfono acá? ¿Cómo es? Ya, 410-7325. Ya lo voy a decir. Entre tanto, 410. nos pueden llamar al 410-7325. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales. En Facebook, Juntos a las 3. En Instagram, @Juntos a las 3 con número. Y en Twitter, @Juntos a las 3. Las redes sociales de Fabián Mendoza, P pequeña, y las de la doctora Carmen, DRA, Carmen, L. Ahí están. ¿Cómo me vio, doctora, esa presentación? No me gustó. No, es que eso no, porque lo sentí muy empostado, sí, lo sentí falso. Como si usted estuviera haciendo algo que no es de su estilo. Sí, ¿no? Claro. Bueno, pero de todo modo, doctora Carmen, ¿cómo le ha ido a su merced? Divinamente. Me encanta, gracias. Me encantó. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar de cómo los padres educan a sus hijos, cuáles son los estilos que tienen en la autoridad los padres. Y para eso tenemos a la mejor, a la única, a la inigualable, a la... Ah, no, perdón, ese es una culebra, perdón, me equivoqué, pensé que había traído un vestido animal print, eso es un animal print, pero es de culebra, ¿no? Entonces a la doctora Carmen Larrazábal. ¿Cómo hizo que no lo vi? Es como una culebra. Ay, Fabián, a veces Carmen. Usted es tan dramático o tan histriónico en sus expresiones. Doctora, pero es que así hacen no las culebras, la cobra. Bueno, lo felicito, nunca había visto una culebra que hiciera así tan cerca mío. Bueno, pero son estilos. Y como hoy llegamos a hablar de estilos de autoridad con nuestros hijos, pues obviamente que Fabián nos ha demostrado su estilo. Bastante frágil. Doctora Carmen. Bueno. Muy creativo, pero no es el mío, precisamente. Y para darle inicio a este hermosísimo programa, donde le vamos a contar no solamente cuáles tipos de autoridades tenemos los padres para con nuestros hijos, sino precisamente cuál debe ser la más recomendada para tener hijos mentalmente sanos. Nuestra frase del día, y con ella damos inicio a un programa más de Juntos a las 3. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista. Michael Levine. Por favor. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista. Me encantó, me encantó. Mire usted que Michael Levine es un publicista estadounidense y ha escrito más de 19 libros de diversa temática relacionadas con las relaciones públicas, con la autoayuda y todo lo que tenga que ver con la vinculación de la mujer al trabajo, la revolución sexual y todo lo que tenga que ver con él. Viene mi frase, doctora Carmen. Por favor. Bueno. El estilo de la autoridad paterna no es lo mismo que el estilo de la autoridad femenina. Lo dijo un soltero. Bueno. No, un momento. Sí. ¿El estilo? Sí, el estilo de la autoridad paterna no es lo mismo del estilo de la autoridad femenina. Lo dijo un soltero. Fabián Mendoza, muchas gracias. ¿Cómo le va, doctora Carmen? Bueno, ¿qué hacemos con los padres? No, yo no quedé tan contenta con eso, pero la verdad sí tenemos indiscutiblemente que darle inicio a este tema. Claro, pero cuando uno es soltero y no tiene hijos, no tiene mucho conocimiento al respecto de cómo educar un hijo. Claro, pero... Puede tener ahí como unas pinceladas. Además, lo importante es que como nosotros, siendo solteros y decidiéndonos por la paternidad o la maternidad, no llegamos y no vamos a un sitio, a una papelería, a una librería, a comprar un manual para criar hijos. Esto es completamente diferente. Pero ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación han hecho lo propio, la liberación femenina, el boom de la tecnología, los celulares, los hogares, las cámaras, la hiperflexibilización y la incertidumbre de la sociedad actual son muchos. Digo muchos porque también tenemos otros factores esenciales que le dieron un duro golpe a la familia patriarcal vigente en los últimos milenios. La familia se diversificó
y aparecen así nuevas y múltiples formas de unión. Ay, ¿sabe? Esto me acaba de surgir una idea. Sí. Y pienso que podemos hacer un programa de las nuevas familias, la familia contemporánea, por ejemplo, que están los tuyos, los míos, los nuestros, los novios de las que fueron, los primos de los que vinieron. Bueno, perfecto. Una familia muy open mind, ¿no? Que llaman ahora. Sí, una familia Pues que globalizada. tranquila. Sí, son matrimonios de prueba, separaciones, familias monoparentales o con uno de los padres conviviendo en una nueva relación de pareja. Todo ello, ¿a qué nos condujo? Pues a una profunda y generalizada transformación en los estilos de autoridad con que estamos educando a nuestros hijos. No es lo mismo educar a nuestros hijos cuando hay papá y mamá en la casa que cuando un padre se encuentra en una casa y la madre se encuentra en otra casa. Son completamente estilos diferentes porque mientras que uno impone disciplina, en la otra familia encontramos mucha flexibilidad. ¿Qué vemos acá? El primer detalle que yo voy a anotar son las familias autoritarias. O sea, ese padre que es súper rígido o esa madre que es súper rígida también, ¿no? Más que rígidos, yo concentraría la importancia en la poca comunicación. ¿Por qué? Porque no hay comunicación con los hijos. Claro, porque además, hay familias que no tienen celulares, entonces no se pueden comunicar. No Sí. es eso. No hablan casi con los hijos y no se conocen las necesidades tanto de los padres como de los hijos. No se escuchan entre sí. Poco los tienen en cuenta a los hijos y en todo momento les exigen obediencia y sumisión. Incluso llegan a creer que el castigo... su misión es educarlos bien, porque esa es la misión de los padres. Señor, no. ¿Su merced está hablando de otra pensando, sumisión? Sí, que el castigo los hace más fuertes para enfrentar la vida. Es el padre quien habla, quien piensa y quien decide, y no los hijos. Por ello, lo que ocurre con frecuencia es que asumen posturas arbitrarias, porque lo digo yo y punto. Su merced, una pregunta, por favor. favor. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, doctora Carmen. De verdad, usted está muy linda el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Carmen, ¿quién es la que lleva la autoridad en su casa? ¿Su merced o el papi Guillo? Nosotros somos una cooperativa, no hay jefe. No hay jefe, o sea, porque es que a veces llegan y le ay, mami, ¿será que me deja salir? Vaya, dígale a su papá. Oh. Y de pronto va el papá, ay, papi, ¿será que vaya, dígale a su mamá? No. Entonces lo Soy ponen una a uno cooperativa. de un lado para otro. Allá ¿Sí? el uno Sí. apoya al otro y el otro apoya al uno. Ya. ¿Por qué? Porque no establecemos quién va a mandar. O sea, no es la cualquiera jerarquía. puede tomar la decisión. Cualquiera puede tomar la Y es decisión. respetada. Y es respetada porque después por el dice, otro. ¿usted por qué se fue? Ay, es que mi papá me dio permiso. ¿Cómo así? ¿Por qué no Y me así, pidió ¿por qué permiso no a me mí? pidió permiso a mí? Es que ahí y se lo desautoriza. Claro. Entonces, no es quien manda en la casa, pero en los estilos autoritarios encontramos que solamente manda uno de los padres. Pero mire que esto ha sido tan característico que han escrito libros, han escrito no solamente libros, sino novelas, canciones. ¿Usted se acuerda de esa canción de Rubén Blades que decía que son familias con excesivo control, pero con muy poco amor? Así decía en una de sus canciones. ¿Qué momento? Los padres autoritarios tienden a formar hijos tristes, con personalidades y autoconceptos débiles, empobrecidos, inseguros en sus relaciones con los adultos o con sus pares sociales, ya que como mecanismo de transferencia lo que proyectan es la imagen de su padre y presuponen que éste los mira, los controla. Es como si tuviésemos un padre que nos acompaña todo el día acá con una cámara y que va atrás, por eso dice, lo siento en la nuca. Y cuando, por ejemplo, ocurre algo que se van de la casa o que han decidido, por ejemplo, casarse o irse a estudiar a otra ciudad, dice, se me quitó ese peso de encima. Uy, terrible. ¿Usted no ha oído eso? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo viven supervisando, como lo viven castigando a toda hora y por cualquier motivo, pues los niños suelen aislarse, suelen tener muchos temores o suelen ser morrongos asolapados. Tiran la piedra, sí, esconden la mano. Paradójicamente, en estos casos, el maltrato puede generar el efecto exactamente contrario. Mire usted, el maltratado se convierte ¿en qué? En maltratante. El niño pasa de agredido a agresor. Pero bueno, para que usted descanse Sí, de por este favor, discurso, le voy a dar el paso a nuestra introducción que seguramente nos va a ambientar este gran programa. Ruédela, por favor.
Por definición, la autoridad parental es un efecto personal que consiste en el hecho de ejercer junto con la madre y el padre autoridad sobre el hijo. Y es que, como dijo Michael Levine, tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no nos vuelve pianistas. La educación de un menor es algo realmente serio y precisa de entrega y compromiso absoluto por parte de los padres. Hay que saber cuándo poner límites y, como dirían las abuelas, cuándo soltar un poco las riendas. Y es que encontrar el equilibrio para llevar una relación padre e hijo armoniosa puede no ser tan fácil. En nuestra sociedad actual, la familia se diversificó, apareciendo múltiples formas de unión: matrimonios a prueba, separaciones, familias monoparentales o con uno de los padres conviviendo en una nueva relación. Todo esto ha generado múltiples tipos de autoridad que se aplican conforme a cada familia y a cada niño. Por eso, si usted quiere construir familias más democráticas, donde exista un respeto por las diferencias y sobre todo donde las decisiones se mantengan en cabeza de las figuras de papá y mamá, no se despegue hoy de Juntos a las 3. Empiezan a mover las redes sociales, Sí, doctora señor, Carmen. claro Me que escriben sí. directamente desde Manizales. ¿Qué le dice? Laurita Vallejo, @LauraVallejo3. Dice, mi papá, cuando yo estaba pequeña, me pegaba con la cámara de fotos. Por eso decidí ser fotógrafa. ¿Qué? Ahora soy la fotógrafa de Juntos a las 3. Gracias, Laurita, por... No, doctora, es una bromita ahí Ay. Bueno. No, porque es que pueden pasar ¿Por qué cosas. se mete con la niña? No, porque es que pueden pasar cosas, doctora Carmen. ¿Usted piensa que Laura es fotógrafo porque le daban con la cámara? No, señora, jamás. Era para hacerle un honor, un homenaje a ella, que es Grandes todas fotos. esas fotos que salen siempre de nosotros, Siempre. las hace Laurita. Hay que decir, Laura Vallejo es nuestra fotógrafa y esas fotos tan recreadas que ustedes ven en nuestras redes sociales son tomadas precisamente Gracias a Dios por el ella. papá le daba con la cámara, porque salió buena fotógrafa. Sí, o sea... Bueno, vamos a hablar de las familias permisivas, que son muy diferentes a las autoritarias. Y cuando hablamos de este tipo de familia nos referimos, es la familia que se ha extendido entre los estratos medios y altos de la sociedad. En ellas, el hijo adquiere plena potestad para hablar, para opinar, para decidir, para juzgar, para actuar en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Se diluyen los límites, uno no sabe dónde comienzan los límites de los hijos y la autoridad de los padres. Lo paradójico es que siguen siendo familias, entre comillas, autoritarias, pero ahora quien impone la autoridad es el niño, es el adolescente, No es el estoy de joven. acuerdo con eso. Yo sí. Que sea el niño el que tenga la autoridad. En las familias permisivas donde se diluye, se dispersa la imagen de aquel que detenta el poderío y la autoridad. Porque es necesario que el papá y la mamá a cierta edad tengan a los niños en control. Obviamente no un control que sea, pues tampoco que le puedan salir. De castigarlo, de sancionarlo. Sí, o sea, que sean agresivos. Pero aquí se tornan en pequeños tiranos que de niños muerden, hacen pataletas y de jóvenes maltratan, insultan, imponen su voluntad ante la mirada complaciente de sus progenitores. No hay límites y mucho menos responsabilidades para convivir en paz. El niño llora, hace escándalos cuando no se acata su voluntad. Cuando quiere algo, a cualquier precio lo va a obtener. Saben perfectamente lo difícil que es para el adulto soportar la mirada castigadora del público que percibe esta escena. Nada peor que en los supermercados. ¿Por qué? Porque los niños, cuando ven un público tan animado, pues prefieren hacerlo en presencia de toda la gente. ¿Para qué? Para que terminen cargando con la culpa sus padres, quien quieren poner un límite determinado. Ahí es cuando los niños quieren llamar la atención. La atención. Y entonces el papá los mira, más o menos así, Y le dice, en la casa arreglamos. Ajá. ¿Y sabe llega lo a que la está casa y, no, ay, pero ay, ay. sabe que Al otro cuando día usted el niño estaba... termina caminando así. No, señor, ¿sabe qué pasa Claro, ahí? porque le da una juguetera. No, Fabián tremenda. Ricardo, si estamos en un supermercado comprando la leche y el niño comienza a hacer la pataleta porque quiere de una marca determinada y no de las que los padres compran, y comienzan a hacer el berrinche y todo, y el papá le dice, en la casa hablamos, el niño mira así a ver si hay gente y comienza, malo, y comienza, uy, tan malo ese señor, ¿qué tal? Mira cómo está tratando de O mal al también niño. el otro extremo, ¿no? Que hay O gente que también, dice, oiga, pero ese niño es muy mal educado. claro, O sea, que de todos modos termina el papá
En las dos termina el papá culpable. Exactamente, por eso es tan necesario saber qué tipo de autoridad estamos impartiendo a nuestros hijos para poder conducir esa disciplina. ¿Por qué? Porque en este estilo de padres permisivos son padres que dicen que se sienten amigos de sus hijos. No pueden ser los mejores amigos. Recuerden que hay una brecha generacional entre ustedes y quiero decirle, por lo que ganan un amigo, pierden un padre. Y quiero comentarle que aquí los roles ya se encuentran invertidos y termina siendo el niño el autoritario, dando órdenes el pequeño. Doctora Hacen Carmen, falta límites. Tengo una llamadita a nuestro programa. Por favor. Daniel, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Cómo le ha ido? Bien, mil gracias. Bueno, hoy estamos hablando de esos padres que son autoritarios, ¿sí? O cómo es esa educación que debemos tener con los hijos. ¿Usted es padre, no es padre? ¿Quiere comentarnos algo? Cuéntenos. Pues yo actualmente soy padre, pero también obviamente fui hijo. Claro que sí. Pero ¿Qué estilo de autoridad conservaron tus papás? Pues resulta que pues mi padre, cuando obviamente yo era más chico, él era muy autoritario. Sí. Yo sentía que me presionaba mucho. Y pues ahora uno viviendo la experiencia de ser padre, uno dice, yo a mis hijos nunca les voy a hacer eso porque me parece que no se debe hacer. Entonces no sé si ser muy permisivo sea bueno o toca ser autoritario. ¿Cómo encontrar como esa línea entre el padre amigable? Me encanta, porque ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Lo tenía aquí, vea, como la culebra. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que cuando somos padres muy autoritarios, pues obviamente los hijos se van a formar en una atmósfera de inseguridad. Cuando somos padres permisivos, formaremos individuos con bajo nivel de responsabilidad y con pocas necesidades de logro. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos o estudiantes con bajo desempeño en ambos niveles de autoridad, no acatan normas, casi no ven las necesidades de sus compañeros, son poco queridos por ellos, ya que imponen su voluntad, son caprichosos, son autorreferenciales, suelen exigir tratos diferenciados. Son niños con muy poca autoexigencia, disciplina, poca persistencia y cero responsabilidad. ¿Qué ocurre con eso? Que si le damos tanto del uno como del otro, pues obviamente lo que vamos a lograr es que de acuerdo con el estilo y misión que tengamos al interior de cada familia, pues esa familia va a construir su propia dimensión, su propio estilo de autoridad. ¿Será que, doctora Carmen, tiene mucho que ver la forma de amar al niño? O sea, ¿cómo le brindas el amor? La forma en que se demuestran los afectos, la forma en que se castiga, la forma en que se sanciona. Entonces aquí, como tú bien lo decías, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Vamos a pasearnos, estableciendo unos límites ordenados, una disciplina, normas, ¿no? Una disciplina normal, donde no se excedan y donde hay una clara figura de autoridad que detente el poderío sin hacer daño, sin transgredir los derechos del niño, los derechos del joven, tan exigentes, sino permitirle al joven también ser y desarrollarse. Claro, hay que ser joven, hay que ser niño. Exactamente, y hay que entenderlo. Hay papás que definitivamente, como decía yo, alguna vez iniciando un show, esos niños que son tan pero tan cansones que el papá les tiene una ruta que los recoge a las 6 de la mañana y más o menos a las 11 de la noche los están entregando en la casa. Qué tristeza. Mire, frente a ese comentario que usted acaba de hacer, le tengo el tipo de familias abandónicas. Ay, en este estilo, la presencia de los padres en el hogar es muy baja. Y mire que yo bajo el volumen. Pero tienen que, esas familias, ahí en esas familias pertenecen las que están separadas o no necesariamente? No necesariamente, son padres o que trabajan mucho o que definitivamente han decidido que la calle es su estilo de vida y no van a estar en la casa. O sea, esas son las familias que podríamos decir que los niños son criados por las nanas. Sí, o criados solos. O criados solos. O criados por sus amigos del barrio. La comunicación es pobre, la relación es tenue. Son padres cuyas vidas giran en torno a sus obligaciones. Pueden ser obligaciones laborales o pueden ser obligaciones sociales, porque de todo hay en esta viña. En consecuencia, no conocen a sus hijos,
no saben cuáles son los intereses de los hijos, no conocen cuáles son los talentos o las angustias o qué le preocupa a su hijo. Debido a todo esto, no los pueden orientar. Es que usted no puede orientar a una persona que no conoce. Claro. Usted habla con su amigo y usted conoce a su amigo de antaño y usted lo orienta. Pero si usted no conoce y es un desconocido, ¿yo cómo le voy a aconsejar nada? Si no tengo ni siquiera, no sé para dónde va esta persona. Este tipo de familia carece tanto de amor como de límites. Muchas veces los afectos y la comunicación son reemplazados ¿por qué? Por plata, sí, por señor. plata. Entonces, como no se estoy compra ese tiempo, ¿no? No, como no estoy tiempo contigo, entonces aquí te entrego tantos millones para que Te quieres comprar la bicicleta, te quieres comprar el computador, te quieres comprar la carpa, te quieres todo lo que el niño o el joven quiera comprarla. Esto sucede, recuerden bien, en las familias abandónicas. Tenemos otras, las familias democráticas. Son familias que amplían el radio, la frecuencia y la calidad de la comunicación con los hijos. Hablan, pero también ¿qué? Escuchan. La calidad proviene de la trascendencia de los temas que se abordan. Independientemente de que el tema sea sencillo, sea de difícil acceso, pues generalmente los padres siempre van a prestar no solo el espacio y el tiempo y el ambiente necesario para que puedan conversar. Muy interesante plantearlo como una mesa de juego, ¿no? Sí, la mesa de conversación. Sí. Porque generalmente cuando uno o juega, un club de revista. tiene ciertas reglas, ¿no? Sí, o cuando estamos leyendo un libro y vamos a contar y tú cuentas la introducción y qué pasó con los personajes y así seguimos hablando. Pero mire, este tema cada vez se hace mucho más sensible, cada vez se hace mucho más importante y por eso nosotros hemos decidido complementarla con esta hermosa nota. Veamos. Por favor. Hoy en Juntos a las 3 hablamos con la doctora Alexandra Larrota, psicóloga experta en el manejo familiar. ¿Será que existen diferentes tipos de autoridad dependiendo de cada padre? Hay tres que son los más reconocidos: el autoritario, el democrático y el permisivo. El autoritario es el tipo de papá o de mamá, viéndolos como autoridad, que no tienen en cuenta, digamos, la parte afectiva, el interés, la comunicación por su hijo, sentarse con él y escuchar sus necesidades, cuáles son los deseos de mi hijo, cómo puedo yo plantear algunas normas de convivencia, ¿cierto? O un plan de acción dependiendo de un conflicto, un problema que haya en la casa. No, yo soy el papá que se hace lo que yo diga, es algo impositivo, simplemente pasando inclusive por encima de las opiniones de su esposa o de sus hijos. El democrático es el tipo de papá que escucha, como te digo, es más afectivo, tiene en cuenta que quiere mi hijo, o sea, ¿por qué se estará comportando de esta forma? Y el permisivo es el famoso papá, y te digo, me han llegado muchos papitos, especialmente hombres, porque uno generalmente piensa que el estricto, ¿cierto?, el rígido es el hombre y la mujer la permisiva. No, y estoy en realidad sorprendida. Yo digo, wow, ¿a qué horas los hombres se convirtieron en los permisivos totales, no? ¿Cuál es la mejor manera de hacer respetar la autoridad como padre? El equilibrio entre la disciplina y el amor, ¿no? Siempre decimos, bueno, como papás, ¿cómo vamos a lograr tener esa balanza equilibrada? Es bien complejo. Yo pienso que si logramos desde que los niños son niños, desde que nuestros hijos son bebés inclusive, a entender la importancia del afecto, del abrazo, del beso, del mi amor, eres importante. Como eres inteligente, cielo, te adoro, eres un campeón, por favor. O sea, las palabras reforzantes, las palabras positivas, eso ayuda muchísimo. Dentro de los lenguajes y diálogos que se dan en la familia, se genera también la autoestima en nuestros hijos, el autoconcepto. ¿Qué tan importante soy yo? ¿Sí? Genera mucha seguridad inclusive. Entonces, todas estas interacciones familiares son las que permiten también que yo en la escuela sea determinado niño, no sé, agresivo, prosocial, buen estudiante, responsable. ¿Es posible lograr el equilibrio en la educación de los hijos? Sí, hay unas pautas marcadas desde el principio, basadas en el afecto, en el interés, en el amor, en la confianza, en la comunicación, en saber yo como padre cuáles son mis limitantes como persona,
porque eso es lo otro, ¿no? Entonces, el respeto me lo gano también, como papás y como, bueno, papás, mamás, me refiero a papás, hombre, mujer. Obviamente somos personas que tenemos algún tipo de limitantes, tenemos que trabajar en eso. Yo le digo a los papitos, bueno, tenemos que ser seres integrales porque nuestros hijos absorben absolutamente todo, son esponjas. Entonces, el respeto en realidad no lo ganamos cuando trabajamos en nosotros mismos y logramos esas pautas basadas en comunicación, amor, respeto, apoyo, ¿sí? Que también damos a nuestros hijos y eso es lo que les damos, nuestros hijos responden. Finalmente, ¿a qué obedece que en la sociedad actual se pueda estar desdibujando la línea de respeto entre padres e hijos? El rol de educación que debemos seguir con nuestros hijos es el democrático. Ahora, dentro del rol democrático hay un rol democrático permisivo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Ahí es donde se desdibuja la jerarquía. Entonces, escucho a mi hijo, tengo en cuenta su opinión, pero hago lo que él me dice. ¿Y dónde quedo yo como papá? ¿Dónde queda la autoridad? ¿No? Entonces, claro, democrático, pero obviamente dirigiendo a mi hijo, guiándolo, teniendo en cuenta sus necesidades y sus deseos, ¿sí? Pero haciendo lo mejor para toda la familia y para él. Bueno, seguimos hablando de las familias democráticas, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese lenguaje de los sentimientos? Increíble. Qué bueno que lo preguntas. Muchísimas gracias, doctora Carmen, de verdad que sí. Sí, porque no solamente es un espacio donde se pueden expresar las ideas, los pensamientos, los sentimientos, sino que se recurre al diálogo y no a la imposición, a la norma por sí misma. Como que llegan a acuerdos, ¿no? Claro, porque lo que están es construyendo y al construir, pues obviamente debemos tener en cuenta tu postulado, mi fundamento y así elevar precisamente nuestro diálogo respecto a toda la temática que por sencilla que sea, se está tratando en casa. Además que cuando uno entra en ese rol, ¿cierto? Entra a jugar un papel muy importante el respeto. Claro, ¿no? claro, y nadie puede rebasar ese respeto, porque como personas tenemos derechos y deberes, y yo entiendo que podamos tener algunos derechos, pero no quiere decir que cuando terminen mis derechos no comiencen los de los demás. Entonces ahí están creados los límites como marco para no violentarnos los unos y los otros y vivir en una convivencia pacífica, porque literalmente. Cuando alguien dice, por ejemplo, ay, pero pues, ¿por qué no habla con su papá? Dígale tal cosa, no sé qué. Dicen, pero es que a mi papá no se le puede hablar, yo no le puedo decir nada, él todo es que no, él es todo agresión. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la comunicación? Claro, no puede cero, porque, cero. por ejemplo, Hay una barrera. Ahí entra esa pregunta. Hay una barrera. ¿Qué pasa cuando uno en casa se encuentran con este tipo de papás? ¿No? Ese papá que es completamente hermético, huraño. ese papá huraño, ese papá que no deja desplazarse a uno, no deja penetrar. Exacto. ¿Qué podemos hacer, digamos, esos hijos, qué pueden hacer esos hijos, doctora Carmen, cuando se encuentran ese tipo de papás? Bueno, definitivamente mucha gente dice que eso obedecía a un estilo de autoridad parental de aproximadamente un siglo atrás. Si quieres se lo explico después de la lotería. Por favor, sí, porque me interesa, sí, porque no quiero llegar a ser un papá así cuando... Estoy pensando... No quiero dejar suelta esa pregunta tan importante que me hiciste antes de la lotería. Y tenemos que decir que en muchas oportunidades, como obedece a sociedad del siglo pasado, y siglo pasado pues llevamos precisamente 16 años del nuevo siglo, pero esto no quiere decir que las familias que están más o menos 2, 3 décadas por detrás, pues no viniesen con esa estructura. Es decir, hijos que en este momento tienen entre 40 y 55 años, por ejemplo, vivieron bajo el mandato quizás de una madre que era ama de casa, que era cariñosa, que era querendona, que se dedicaba a cuidar a los niños y teníamos la autoridad en cabeza del padre, un padre huraño, un padre quizás retraído, un padre lejano, un padre que era impenetrable, donde las figuras paternas y maternas eran casi intocables porque el respeto era exagerado. En eso no estamos diciendo que eran bien o mal, ya fueron criados, ya estas personas se levantaron en esta autoridad parental, pero lo importante es que no hayan quedado resentimientos ni tampoco hayan quedado disgustos del estilo
o por las consecuencias que recibimos del estilo de autoridad parental que recibimos. Es absolutamente válido que estas personas, al haber recibido asimismo por parte de sus padres un estilo similar de educación, pues generalmente se piensa que ellos replicaron eso. Hay también un aspecto, cuando hablamos de ideas, de pensamientos y de sentimientos, vemos que estas personas son callados, retraídos, un poco inseguros, porque a veces era tanto el miedo y la angustia, el pánico que generaba la presencia de un padre, que se abstenían de decir las cosas, de expresar su pensamiento y de tomar una decisión. A veces encontramos en casas, hogares donde el padre decidía que iban a estudiar los hijos. Sencillamente, usted no pregunte, Justamente, usted estudia esto, justamente, usted se va a dedicar a la ganadería, usted va a ser médico, usted va a ser economista, usted va a ser abogado, usted va a ser igual que yo, y comienzan a ordenar los destinos familiares. El chico, el joven, no tenía derecho bajo ningún aspecto de ¿qué? De refutar esa decisión que había tomado inteligentemente, según muchos, este padre autoritario e impenetrable. Que los afectos no se demostraban, entonces encontramos personas con fondos infinitos de desamor. ¿Se acuerda usted que lo habíamos hablado en temas atrás? Esta película de La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿cómo sí. hay un padre completamente autoritario fuerte, que decide por su hijo y frío. que el hijo finalmente, trágicamente, termina con su vida? Sí. ¿No? ¿Por qué? Sí. Porque Sí, ese padre no lo dejaba hacer. Claro, porque lo tiene siendo ahogado. Siendo muy buen hijo y siendo muy buen estudiante. Porque lo tiene ahogado completamente, porque no lo dejaba ser él, porque era como una proyección de lo que quiso ser el padre, Era una proyección de ¿no? lo que quiso ser él, y esto llegó a culminar el centro del ser de ese muchacho, de tal forma que dijo: prefiero dejar de ser a ser otro, a ser la prolongación de una persona que yo no quiero ser, y por eso llegó a tomar esa determinación equivocada y errada, porque había mucha vida por delante. Pero tenemos una llamada y usted está en condiciones de recibirla, ¿o quiere que yo la reciba? Por favor. Bueno, tenemos esta tarde a Sidney Cruz. Sidney, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sidney, cuéntanos qué nos quieres decir, qué tipo de autoridad parental recibiste en tu casa y cuál das a tus hijos en caso de tenerlos. Pues, doctora, la verdad yo crecí en el campo. Ajá. Y el papá de nosotros somos 6. Él era muy autoritario y lo que nos era palo y correa. Sí. Y pues nosotros somos hoy día profesionales, no hay traumas. Sí. Yo creo que el cambio fue muy drástico. Ahora no puede uno ni tocar al chino con una hoja porque ya todo el mundo dice que lo está maltratando. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto dar ese ejemplo que le dieron a uno o dar la libertad a los niños. Bueno, pero seguramente, como bien dices tú, a ti te levantaron con el fuete en la mano, pero también me imagino que tus papás tenían algo de permiso, es decir, es lo que se llama en la teoría del fuete y de la zanahoria, es decir, también te dan, pero también te premian. Entonces, no sé a qué estilo pertenecías, si también tuviste tus ciertas libertades, te dejaban escoger qué estudiar y no te coartaron tanto la libertad que tú como persona tenías derecho. Pues uno levantaba a las 4 de la mañana, acostaba a las 7 de la noche, ya estaba acostado. Ah, bueno, pero tenías la capacidad de dormir 8 horas, 7 horas, que te permitían un descanso y así aguantar el régimen de la autoridad parental. Sí. ¿Cierto? Claro, pero lo importante es tomar de este estilo lo bueno, implementar la disciplina, implementar el establecer unos límites claros y no olvidarse que la autoridad siempre estará en cabeza de los mayores. Pero definitivamente aquí vinimos a aprender, aquí vinimos a deliberar cuál de los modelos, cuál de los estilos entre el tradicional, el democrático, el abandónico termina siendo el fundamental para tener hijos con una mentalidad sana. Veamos qué nos dice esta nota. Hoy en Juntos a las 3 visitamos a la doctora Lina María Saldarriaga, directora de contenidos e investigación de Red Papás. Ella nos explica qué tipos de autoridad encontramos en las familias colombianas. Puedes tener los padres autoritarios que tienen mucho de firmeza y mucho de reglas, pero poco de esa amabilidad y ese amor. Entonces, básicamente, estos son los papás que te dicen todo el tiempo, las cosas aquí se hacen, porque yo digo y porque yo soy el papá. En esos, digamos, en esas relaciones los niños no tienen oportunidad de opinar, o los niños, por ejemplo, no tienen oportunidad de decir cuáles son las cosas que les gustan a las cosas que quieren hacer.
También puedes tener el otro lado, que son los papás que son demasiado laxos, los papás que son permisivos. Entonces estos son los papás que quieren ser simplemente amigos de sus hijos y no ponen límites. Ellos dicen, no, yo confío en ellos, yo los quiero mucho, y les abren todas las puertas para que hagan todo lo que quieren. Tienes otros que son los que no tienen ni reglas ni amor, que son lo que nosotros llamamos los papás ausentes. Entonces cuando tú tienes ese tipo de papás, son los papás que básicamente ignoran casi todos y dejan a sus hijos al cuidado de otras personas. Cuando empiezas a ver, digamos, esos visos de negligencia, son los casos más complicados de las relaciones entre padres e hijos. Y si pensamos, digamos, en cuál sería la mejor estrategia o el mejor tipo de relación que los papás pueden construir con los niños, es el papá que nosotros llamamos democrático, el papá o la mamá que nosotros llamamos democrático, que es un balance entre tener esas reglas, es decir, los niños deben cumplir horarios, los niños tienen responsabilidades, los niños tienen la posibilidad de participar, pero los niños también tienen deberes, y eso al mismo tiempo está lleno de mucho amor, de mucho apoyo, de la confianza que tienen ellos en que sus hijos pueden hacer las cosas. ¿Hasta dónde pueden ser los padres laxos con sus hijos? Yo tengo que ser firme, por ejemplo, cuando un niño está haciendo algo indebido, yo tengo que decir no. Y a veces cuando los papás me preguntan, yo les digo, decir no es una posibilidad, no, es que de pronto se frustra, es que yo casi no paso tiempo, que esa es una de las clásicas, yo casi no paso tiempo con mi hijo y entonces todo el tiempo le voy a estar regañando y le voy a decir que no. Yo les digo, no, lo importante es poder decir que no, pero también estar acompañando ese no de cosas positivas, de entiendo que estás frustrado, entiendo que esto te molesta, pero esto está mal hecho y no lo vamos a hacer, así te sientas frustrado. Entonces, si tú te fijas, estamos hablando de validar las emociones, de ser un papá que entiende lo que su hijo está sintiendo, pero también de decir, no, hasta aquí no pasa. ¿Cómo pueden los padres convertirse en figura de autoridad para los niños y las niñas? Yo creo que la clave son los límites y la clave son las normas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, si yo tengo un niño chiquito, los niños a veces se ponen muy bravos porque se tienen que ir a acostar. Cuando uno da opciones, entonces uno le dice, bueno, te puedes poner la pijama o te puedes poner la pijama azul o te puedes poner la pijama roja. Te vas a acostar a las 8 de la noche. La pijama azul o la pijama roja. Eso automáticamente lo que hace es que los niños sientan que pueden participar, pero el límite está puesto. Entonces, ese es un pasito muy chiquito para poner un límite, porque cuando uno empieza a poner límites desde lo más grande, y esto no lo vas a hacer y no vas a salir, y te lo digo porque es que soy yo y ya no más y no puedes participar, los niños no se conectan en ese tipo de relación. ¿Cómo trabajan el colegio y la casa juntos en el tema de la autoridad? Ahí la clave efectivamente son los límites y las normas. Los colegios son muy buenos en poner eso. Un colegio funciona básicamente porque hay unas rutinas y unas normas que los niños saben que tienen que cumplir. Cuando casa y colegio son consistentes y cuando pueden formar una alianza y todos trabajan juntos en decir, por ejemplo, vamos a trabajar en que los niños hagan las tareas después de llegar y los papás dicen listo, entonces nosotros también estamos en el colegio en eso y en casa proveen el ambiente para que los niños puedan hacer eso. Esa alianza lo que favorece, digamos, es que los niños sean mucho más organizados, puedan tener rutinas y eso favorece en su rendimiento académico y en su desarrollo socioemocional. Finalmente, la doctora Saldarriaga le da algunos consejos a los papás televidentes de Juntos a las 3. Muchas veces el hecho de ser los papás nos hace pensar que nuestros hijos no pueden entender razones o que no es necesario decirles. A veces las cosas son tan sencillas como no es no, pero a veces uno también puede explicar. Hoy no vas a salir porque yo me siento muy cansado y me siento muy cansado y no te puedo cuidar en este momento, entonces no vamos a salir. Entonces siempre tener esos canales de comunicación muy abiertas. Y digamos que la otra cosa que yo considero fundamental es que no se les olvide que la disciplina no quiere decir falta de afecto. Ser un papá firme, ser un papá que tiene reglas, que pone rutinas, que le dice a los niños cuáles son las cosas que están bien y que están mal, no quiere decir que no los quieran. Y querer no significa estar encima de ellos todo el tiempo dándole besos. Querer puede ser simplemente decirle cómo te fue en el colegio, o me gusta eso que hiciste, o por qué no invitas a tus amigos este fin de semana. Ese tipo de cosas hacen que los niños se sientan conectados con los papás y hacen que esas habilidades de los papás funcionen muchísimo mejor. Bueno, le tengo una historia grandísima, Fabián, doctora Carmen, una historia grandísima de un padre imagen. que era muy autoritario y mire cómo quedó el hijo, mire. Así quedó el hijo. Tan horrible. O sea, era tan autoritario el padre, lo regañaba tanto, le pegaba ¿Quedó tanto. bobito? Así quedó, no, sí, quedó así. ¿Quedó bobito? No sé pudo? cómo quedó, pero esa es la foto.
de cómo quedó el hijo, pobrecito el hijo que haya quedado así, porque el Qué padre horror. era terrible. Qué era terrible. horror. Sí. Mire, lo invito a que vayamos a un corte de comerciales y en breve nos encontramos nuevamente aquí. Pobre hombre, Oye, la verdad. Doctora Carmen, Dígame. es un tema muy interesante el que Sí. tenemos y por eso nuestra llamadita está ahí. Andrés, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Buenas tardes, doctora. A ver, tengo una inquietud. Yo tengo una muy buena relación con mi hijo, él tiene 14 años, y soy un poco exigente con él. Yo le mantengo pendiente no solamente de su estudio y sus obligaciones, sino también de cuántas cosas deja tiradas y regadas por toda la casa y demás. Usted, cuando hace referencia a esa amistad que uno como padre debería tener con él, ¿qué tan bueno es ser dócil o no, o muy exigente con los hijos, especialmente con él que tiene 14 años? Me encanta esa pregunta porque eso nos introduce en una temática absolutamente apasionante, y es el caso de que cuando nuestros hijos dejan la infancia para convertirse en adolescentes o en adultos jóvenes, pues nos toca aquí no solamente tomar las riendas, sino también procesar toda la etapa por la cual se encuentra este joven, este adolescente. Y es importante que no solamente aquí conservemos una adecuada comunicación, sino que los límites estén claramente determinados. La imposición de la disciplina, cuáles son los códigos internos de cada familia y cómo se van a llevar las relaciones de forma biunívoca entre el padre y el hijo. Esto quiere decir que no vamos a necesitar llegar a un punto de un interventor para que nosotros nos podamos comunicar. Hay que dejar fluir la comunicación, hay que presentar la posibilidad de escuchar adecuadamente a nuestro adolescente, porque debemos recordar que ellos son los jóvenes y nosotros los adultos, y que además debemos detentar la posición de autoridad que como padres hemos decidido tener sobre nuestros hijos. Esto es una responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino con nuestra sociedad, de levantar hijos responsables, obedientes, sanos y comprometidos con su proceso evolutivo. Solamente estando nosotros también comprometidos con la evolución de ellos, podremos tener unos hijos mentalmente sanos. ¿Qué pasa con esos estilos? Cada uno corresponde a visiones diferentes del mundo. Una muy conservadora, casi monárquica, casi estática, y la otra muy democrática, liberal, progresiva. Estas dos visiones de mundo corresponden a su vez a dos orientaciones frente a la vida, una que mira el pasado y otra que mira hacia el futuro. Pero lo interesante no es mirar para atrás o mirar para adelante, es mirar lo que está pasando en la actualidad. Se presenta en diversas personas con alto nivel educativo. Eso no tiene que ver con los estratos sociales. Generalmente encontramos personas conservadoras en clases sociales altísimas, o personas muy conservadoras o muy globalizadas en estratos sociales bajos. Con nivel bajo de escolaridad, con nivel alto, siempre vamos a encontrar que o el fuete es el que castiga y sanciona, o definitivamente la comunicación o el permiso es el que facilita. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque en nosotros está llevar a cabo toda la responsabilidad y todo lo que implique una consecuencia educativa del mal manejo que podamos tener nosotros los padres de un inadecuado modelo de disciplina en familia. Me encanta. ¿Qué Sí, nivel, señor. qué momento, qué estructura? Es usted una mujer que sabe muchas jodas Muchísimas y tiene gracias. mucha información en esa tusta. Muchísimas Doctora gracias. Carmen, quisiera leerle un mensaje que nos escriben ¿Quién nos escribe? y me parece muy bonito. Por favor. Keila Ove ¿Qué nos dice? escribe lo siguiente. Fabiancito, hay días en que la tristeza trata de apoderarse de mí, pero con tu carisma, buen humor, buena actitud, qué me doy lindo. cuenta que todo tiene un color especial. Y en Juntos a las 3 he aprendido que no es tan complicado tratar de vivir en alegría con ustedes, especialmente contigo, mi amigo. Ay. Realmente todo se vuelve un arco iris. Que Dios te dé muchísimas bendiciones y te conceda tu mayor deseo. Un abracito de mi parte para ti, con un agradecimiento especial, y un saludo para la doctora Carmen, Ay, que qué siempre lindo. nos guía. Ay, qué Muchísimas belleza. gracias. Un beso para ti, Beso Keila para ti. Oe, quien siempre Qué estás mensaje allí tan hermoso y tan pendiente de bonito. nuestro programa. Pero le voy a decir, aquí hay que seguir aprendiendo, y por eso nosotros en este proceso vamos a ver detenidamente lo que nos dice esta nota que han preparado los periodistas.
Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña el coach Diego Martínez de Conéctate Coaching para hablar de este tema, de esos tipos de autoridad paternal. Pero ¿cómo se logra la autoridad perfecta? Hay una tendencia, que era la tendencia clásica, era el modelo completamente autoritario, en donde el papá era el que imponía las reglas y el hijo tenía que obedecer, sin chistar ni pío, ahí sí como dicen. Entonces se veían niños temerosos, se veían niños con mucho miedo de sus padres, y que realmente el sentimiento que los regía era ese precisamente, el temor y el miedo. Pasamos increíblemente en los últimos años a un modelo completamente opuesto, que es el permisivo. Y el permisivo lo que hace es que los niños se ponen en el lugar de los adultos y los niños ahora son los que mandan y los papás son los que están ahí para satisfacer todas las exigencias de sus hijos. Lo que pasa es que los niños, primero, no han desarrollado el criterio necesario para tomar una decisión consciente y segundo, no saben cómo tomar decisiones. Entonces los papás, en su afán por tener ese entorno perfecto para sus hijos, acceden a cualquier tipo de demanda de ellos y eso no es sano. Entonces el modelo ideal sería un modelo en donde se equilibraran las dos cosas. Para mí, desde mi concepto y desde mi práctica profesional, me he dado cuenta que lo más importante es darle al niño la oportunidad de tomar la responsabilidad de las riendas de su vida. ¿La autoridad se gana o se impone? Muchas veces nosotros creíamos que la autoridad se imponía, ¿sí? Entonces que entre más grite, entre más fuerte hable, entre más fuerza tenga, yo soy más autoritario. Y no, la autoridad se debe ganar. Y se gana en el día a día, se gana empezando con el ejemplo, ¿sí? El primer paso, un papá debe saber que los hijos, cuando llegan al mundo, lo primero que uno hace, lo primero que hace un bebé es empezar a mirar todo a su alrededor, todo. Y lo va a experimentar con sus sentidos. Cualquier cosa que pueda, primero la va a ver, la va a oler, la va a intentar comer para ver si es algo rico o no, porque es su primera interacción con el mundo, pero todo lo está mirando del entorno. Si ve que su papá actúa de una manera, pero está diciendo otra cosa, pero se supone que está pensando otra, no hay congruencia, el niño tampoco va a tener esa congruencia. Si el papá es aleatorio, en donde un día está bravo porque se regó una cosa y al día siguiente él la riega y suelta la carcajada, el niño tampoco va a haber congruencia. ¿Cómo hacer que los hijos respeten la autoridad? Esto es algo muy curioso, pero muchas veces la gente piensa que para mantener esa autoridad, para mantener ese respeto, la única manera es imponerse y fijar un límite y no quebrarlo nunca y, mejor dicho, ser lo más psicorrígidos. Y no, realmente, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo veo una figura de autoridad y esa figura de autoridad reconoce algo positivo que yo he hecho, yo la siento aún más con autoridad, ¿sí? Entonces me pasaba, por ejemplo, en mis trabajos, cuando trabajaba algún jefe al que yo admiraba, de pronto se fijaba en mi trabajo y decía, oiga, muy bien hecho. Yo ahí mismo ya como que lo admiraba aún más y tenía mucha más autoridad sobre mí. Y cualquier cosa que él dijera yo la iba a hacer con mucho más agrado. Entonces realmente la autoridad se mantiene a través de un refuerzo positivo. Nosotros como educadores, porque los padres son educadores, nosotros como educadores debemos procurar darle un refuerzo positivo a los hijos. ¿Qué pasa cuando se pierde la autoridad de los padres? Lo primero es que los padres tienen la tendencia a mirar hacia afuera, ¿sí? Entonces dicen, ¿qué pasa? Perdí la autoridad con mis hijos, mi hijo ya no me quiere, ¿sí? Entonces si mi hijo ya no me quiere es porque yo estoy haciendo, no le estoy dando lo que él necesita. Entonces van y le compran algo, van y lo llevan de paseo, van y le regalan cosas y empiezan a comprar su afecto, ¿sí? Y eso es un tema muy complicado. Entonces realmente el primer paso es que cuando uno pierde la autoridad, el primer paso que uno debería hacer es mirar hacia adentro y decir, oiga, momento, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba haciendo bien y ahora qué fue lo que pasó por lo cual estoy obteniendo este resultado? Es posible que la pérdida de autoridad momentánea sea por un proceso de rebeldía natural del joven o de la joven, ¿sí? En su adolescencia, sí, eso es normal, no hay de qué afanarse. Pero si en última ya hay una rebeldía constante es porque seguramente los niños ya descubrieron esa incongruencia en los papás. Saben que el papá dice una cosa pero hace otra. Entonces pues él también va a hacer exactamente lo mismo. Él puede que le diga, sí, yo hago eso, pero el día de mañana hace otra cosa completamente diferente. Y finalmente, ¿qué mensaje le da Diego a todos los padres sobre este tema hoy acá en Juntos a las 3? No le pidan favores a sus hijos en cuanto a tecnología. No se dejen ver débiles, ¿sí? Pídanle ese favor, pídanselo a todo el mundo menos a sus hijos, porque eso tarde o temprano les pasa factura en cuanto a la confianza y a la forma como los ven ellos a ustedes, ¿sí? Para los hijos, como los hijos, a la primera persona adulta que ven en su vida son sus papás,
ellos son su modelo a seguir, ellos son sus héroes, ellos son su todo, siempre, en los primeros años son su todo. Pero si empieza a ver que por problemas de pareja se separan y entonces cada uno busca ganarse los afectos del hijo, el hijo empieza en un cambio de roles que no es sano. Entonces la idea siempre es, hagan todo lo posible por mantener su figura, ¿sí? Esa figura de autoridad, esa figura de respeto, a toda costa, ¿sí? No den el brazo a torcer en cuanto a eso, detallitos pequeñitos, ¿sí? Y mantengan un diálogo muy abierto con sus hijos. Doctora, nos queda ya un poquito de tiempo, ¿no? Ya 2 minuticos ahí como para terminar este programa. Sí, señor. ¿Esto tendrá algunas posibles consecuencias? Claro que sí, cuando vemos nuestros niños con bajos niveles de autoestima, cuando vemos que no hay calificaciones importantes, no hay autonomía personal, creatividad, por ejemplo, y niños que están alejados de la competencia social, vemos que han sido, pues, solamente la conclusión de un régimen autoritario. Los hijos e hijas pueden mostrar sentimientos de frustración o culpabilidad al no poder cumplir los deseos de sus padres y de su madre. Pueden sentir ansiedad por el distanciamiento emocional de sus progenitores. Al inhibirse, los niños y las niñas tienden al conformismo y a la sumisión. Ojo a esto, no toman decisiones importantes, suelen ser pasivos y tímidos y vivir ansiosos de obtener la aprobación de los demás porque siempre están pendientes de que sean los padres quienes les impongan sus modelos. Es necesario criar hijos sanos, es necesario criar mentalidades de nuestros hijos sanas y por eso les invito a que combinemos estilos de tal forma que el estilo democrático sea un estilo asertivo, un estilo centrado en los hijos donde el afecto y el amor sea lo primordial. ¿Qué nivel? Qué momento, qué estructura. Está usted muy guapa, doctora Carmen. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. Sí, señor, y sigue un capítulo más de lo que callamos las mujeres. Tema bien difícil. Sí, señor. Chao, chao.